Bienvenidos a otro nuevo tutorial. Ahora veremos cómo crear este simple cuadro en OpenG en WebGL y utilizando algo que se llama un index buffer. Es importante conocer este tema porque lo vamos a utilizar para cuando carguemos modelos 3D. Vamos a utilizar un index buffer, así que es importante saber este tema. Y bueno, ok, lo que vamos a ver, antes de ver lo que es el index buffer, voy a, a- a tratar otro pequeño tema, que es dos etapas que se llaman Shape Assembly y Rasterization. ¿Qué es lo que pasa? Lo que voy a cubrir ahorita es qué es lo que pasa entre el Vertex Shader y el Fragment Shader. ¿Qué es lo que pasa entre la ejecución del Vertex Shader al Fragment Shader? De hecho, pasan varias cosas y eso es lo que vamos a ver ahorita. Básicamente, cuando se ejecuta el Vertex Shader, bueno, después de que se ejecuta el Vertex Shader, existen otras dos etapas que nosotros no vemos. Eh, Y entonces, después de que se termine de ejecutar el Vertex Shader, se van a ejecutar estas nuevas etapas: Shape, Assembly y Rasterization. Estas etapas nosotros no las vemos. Y bueno, después de que se terminen de ejecutar determinadas estas etapas, sigue lo que es el Fragment Shader. Así que voy a hablar sobre qué hacen estas etapas, Shape Assembly y Rasterization. Es algo que no vemos, pero es importante saber qué es lo que está haciendo WebGL. Ok, entonces, hay varias cosas que hacen y vamos a empezar con la primera etapa que se llama Shape Assembly. Lo que va a hacer esta etapa básicamente es construir un, bueno, en este ejemplo va a construir un triángulo. Básicamente lo que está haciendo el Vertex Shader es, tenemos un Vertex Buffer. Aquí es este que dice Buffer Object, ese es nuestro Vertex Buffer. Y tiene tres vértices, entonces cada vértice se le asigna a la variable atributo a position. Esa variable a position es este punto que vemos aquí en Shape Assembly. Entonces, en el paso 2, ahora el Vertex Shader va a leer el segundo vértice del triángulo que está almacenado en el Vertex Buffer y se lo va a asignar a la variable atributo que se llama aPosition y aquí aparece. Es este segundo vértice. Y en el paso 3, el tercer vértice que está almacenado en el Vertex Buffer va a ser leído, se le va a asignar a la variable atributo aPosition y aquí lo tenemos. Y ahora, la etapa Shape Assembly tiene tres vértices, pero ¿cómo sabe que con esos tres vértices tiene que generar un triángulo? Bueno, de hecho eso lo sabe porque aquí nosotros lo especificamos en el método drawArrays. Entonces, en el método 4 se va a generar un triángulo con los tres vértices que provinieron del Vertex Shader. Entonces, aquí está. Aquí podemos ver claramente de que como nosotros le especificamos triangles en drawArrays, entonces lo que va a hacer esta etapa Shape Assembly pues va a ser construir un triángulo de los vértices que se obtuvieron del Vertex Shader. Entonces, y el último paso es crear fragmentos para este triángulo que se creó en la etapa anterior, Shape Assembly. Entonces, una vez que ya tenemos los fragmentos en este caso del triángulo, lo que va a hacer el Fragment Shader va a ser leer uno por uno
de estos fragmentos que se generaron en la etapa rasterization. Va a leer uno por uno y se los va a asignar a la variable GL frag color. Entonces los va a leer de uno por uno y van a ser asignados a la variable GL frag color. Y eso, entonces ya por último se va a ver nuestro triángulo en la pantalla. Esos son los 5 pasos de lo que nosotros no vemos, de lo que sucede entre el vertex shader y el fragment shader. Tenemos estas dos etapas que nosotros no vemos, pero que existen y es bastante interesante saber pues qué está pasando para tener un poco más de intuición. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el index buffer. Bueno, el index buffer es simplemente un array de índices que definen los triángulos de nuestra geometría. Como viste anteriormente, lo que queremos dibujar ahora es un cuadro. Bueno, en este caso ese cuadro consta de dos triángulos y cada triángulo queda definido por tres índices. Para este tutorial nuestro cuadro queda definido por 4 vértices. Un cuadro tiene pues obviamente 4 vértices. Entonces aquí le hicimos con los índices que el primer triángulo de nuestro cuadro tiene los índices 0, 1 y 2. Y el segundo triángulo tiene los índices 0, 2 y 3. Estos índices se los tenemos que dar en sentido antihorario. Déjame mostrarte una imagen. Aquí tenemos el cuadro que queremos dibujar y consta de 4 vértices, 0, 1, 2 y 3. Ok, entonces el primer triángulo, que es este de aquí, queda definido por los vértices 0, 1 y 2. Entonces en nuestro index buffer le decimos con eso. Le decimos que el primer triángulo queda definido por los índices 0, 1 y 2. El segundo triángulo, que es este de aquí, queda definido por los vértices 0, 2 y 3. Por lo tanto, le decimos, entonces aquí le especificamos que el segundo triángulo consta de los vértices 0, 2 y 3. Así de sencillo. Y bueno, este array es de tipo unsigned integer 8 array. Es simplemente un array de enteros sin signo que usa 8 bits. Entonces, en este array almacenamos nuestros índices y listo, ¿no? Entonces, aquí tú especificas, pues, los índices de los triángulos que definen, pues, tu geometría. Entonces, para este tutorial, pues, así de simple va a ser. Ok, entonces, ahora sí nos creamos un objeto buffer con el método createBuffer del contexto y lo almacenamos en la variable indexBuffer. Checamos que tengamos un indexBuffer válido. Si no es válido, le decimos al usuario, ¿sabes qué? Invalid indexBuffer y le ponemos una carita triste. Y retornamos false porque no sería prudente continuar. Y bueno, ahora tenemos que activar nuestro indexBuffer para poder utilizarlo y también necesitamos decirle qué tipo de datos va a manejar nuestro buffer. En este caso le decimos que nuestro buffer va a almacenar índices y eso se lo hicimos con element array buffer y le pasamos el index buffer. Entonces este buffer, que es un index buffer, va a almacenar índices. Entonces pues ya le hicimos aquí con element array buffer. Y bueno, ya después por último les suministramos los datos. Con buffer data le hicimos qué tipo de datos le vamos a pasar a nuestro buffer. Pues aquí le hicimos que son índices con element array buffer. Le suministramos los índices y ya por último le decimos para qué queremos utilizar este buffer. Entonces le pasamos static draw, quiere decir que pues nuestros índices no los vamos a modificar, van a ser los mismos siempre. Y bueno, así de simple. Esta porción de código la vamos a agregar en el método initBuffers del tutorial pasado. De todos modos, este tutorial va a estar basado en el tutorial en el anterior. Así que bueno. Y ya por último, el método render tenemos que cambiar. Ahora vamos a llamar al método drawElements en lugar de drawArrays.
Entonces este es un nuevo método para este tutorial. Cuando quieras dibujar geometría que utilice índices, tienes que utilizar el método Draw Elements. Le hicimos que queremos dibujar triángulos en el primer parámetro, le hicimos el número de índices, en este caso son 6 índices. Aquí podemos ver que usamos 6 índices para definir los triángulos de la geometría. Son 6 índices. ¿De qué tipo son? Son un sign byte. Y ya por último, el último parámetro es un offset, desde que puede ser distinto de 0, pero como yo quiero dibujar toda mi geometría, aquí le voy a poner 0. Y bueno, así de simple va a ser lo de este tutorial. Entonces hay que pues modificar el código del tutorial pasado para hacer que se muestre pues este cuadro, que es lo que queremos hacer. Bueno, aquí estoy, aquí tengo mi código del tutorial pasado, y lo que voy a hacer es abrir el archivo Hello Triangle JS. El archivo HTML va a ser igual, va a ser el mismo, no va a cambiar nada. Lo único que vamos a modificar es nuestro archivo hello triangle.js, así que lo abrimos con cualquier editor de texto. En este caso yo voy a usar Cómodo. Entonces lo abrimos. Y bueno, pues aquí tenemos el código del tutorial pasado, así que vamos a hacer lo siguiente. Vámonos al método initBuffers, y lo que vamos a hacer, ahora nuestra geometría va a constar de 4 vértices, entonces tenemos que agregar un cuarto vértice. De hecho, voy a modificar aquí la posición del tercer vértice. Aquí va a ser 0.5. Y bueno, ahí está. Ahora sí, la posición del cuarto vértice va a ser, aquí va a ser menos 0.5, 0.5 y 0.0. Después de asignar un color a ese vértice, entonces aquí va a ser, no sé, le voy a asignar el color de verde. Aquí va a ser 1 ahí, 0 y 1 en el alfa. Y listo, esos son los vértices para este tutorial. Ahora lo que voy a hacer es definir los índices. Y lo voy a almacenar a la variable index, indices. Voy a crear un array del tipo unsigned integer 8 array, que son simplemente enteros sin signo, que de 8 bytes, de 8 bits. Entonces pues aquí especificamos los índices de nuestro triángulo, que había dicho que eran 0, 1 y 2. Para el primer triángulo, 0, 1 y 2. Triángulo 1 y el triángulo 2 serían 0, 2 y 3. Y esto va a ser el triángulo 2. Y bueno, ahora nos creamos un objeto buffer y lo vamos a llamar index buffer. Entonces eso lo hacemos con el contexto y el punto create buffer. Checamos que tengamos un index buffer válido. Entonces si no lo tenemos, le hicimos al usuario con un alert. Y bueno, pues el mensaje que le quieras mandar le pones tú aquí. Yo le voy a poner aquí invalid index buffer. Y bueno, ya por último retornamos false, porque no sería prudente continuar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es activar el index buffer y especificar qué tipo de datos vamos a almacenar en el buffer. Entonces esto lo vamos a hacer con bind buffer. Y ahora vamos a decirle qué tipo de datos vamos a almacenar en nuestro buffer que nos acabamos de crear. Decimos que queremos almacenar índices con element array buffer, y aquí le pasas el index buffer. Listo, eso va a activar el index buffer. Y ahora le suministramos los datos, nuestros índices a nuestro buffer. Entonces eso lo vamos a hacer con buffer data.
Igual le decimos qué tipo de datos le vamos a almacenar. Le vamos a almacenar índices y le hicimos eso con element array buffer. Le pasamos los índices en el segundo parámetro. Y ya por último le decimos que para qué vamos a utilizar este buffer. Aquí le pones static draw. Dice que los índices de nuestro buffer no los vamos a estar modificando de manera constante. Así que simplemente ponle static draw. Y bueno, pues así de simple. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al método render y cambiar el método glDraw por el método draw. En lugar de llamar drawArray, vamos a llamar drawElements. Así que aquí hay que llamar al método drawElements. Le especificamos el tipo de dato que queremos manejar. Vamos a manejar triángulos aquí, entonces le ponemos triangles. Y ahora en el segundo parámetro le tenemos que decir cuántos índices tiene nuestro index buffer. En este caso tiene 6 índices, 3 para el primer triángulo y 3 para el segundo. Y en el tercer parámetro le decimos qué tipo de dato, el tipo de dato de nuestros índices. En este caso son aquí le decimos son enteros sin signo de 8 bits. Entonces eso lo hicimos aquí con un sign byte. Prácticamente un byte son 8 bits. Entonces es un byte donde almacenamos enteros sin signo. Y en el último es un offset, le ponemos 0 y listo. Si guardamos esto con control S y nos vamos a nuestra carpeta aquí y abrimos el archivo HTML, lo abrimos con algún navegador, en este caso voy a usar Chrome, ya debe de verse ese cuadro, así que hay que hacerlo. Y bueno, lo abrimos con el Chrome y no se hace, aquí está, ahí lo tenemos, el triángulo. Aquí tuve un error, es index buffer, me equivoqué. Bueno, de todos modos, ahí lo tienes, el cuadro. Todo ha salido con éxito. De hecho, estuvo muy fácil el tutorial de ahora. Y bueno, te voy a dejar el código en la descripción del video. Y bueno, pues esto va a ser todo por este tutorial. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial.